Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 37, 38 y 39, que nos dice así: Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La declaración del apóstol Pablo es muy, podríamos llamarle de una manera muy fuerte en el sentido de su declaración de fe, de firmeza en su relación con Dios, en su relación con nuestro Señor Jesús. Porque da con firmeza la declaración de que estoy por cierto, dice, estoy tan seguro, y da una declaración de todas las demás cosas, que ni muerte, ni vida, ni ángeles, etcétera, nada de ello va a poder lograr de que él sea apartado del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si miramos en los versículos anteriores, o el versículo 35, donde nos menciona también de esta manera diciéndonos: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces ya empieza a declarar lo que son aquellas cosas que a nosotros no nos traen nada de satisfacción, sino que nos traen, como específicamente lo declara aquí, nos trae tribulación, nos trae angustia. No es nada que podamos nosotros decir que en ese tiempo hemos tratado o en esa parte, o hablando más en lo particular, no hemos pasado por situaciones en las cuales podamos dar una declaración como la que está dando el apóstol Pablo aquí, donde menciona que ni tribulación porque él pasó por tribulación, por angustia porque él sufrió bastante angustia, persecución, pasó hambres, pasó desnudez, peligro. ¿Cuántas cosas no tuvo expuesto el apóstol Pablo? Pero sin embargo, sobre esto da una declaración de que nada de lo que aquí él declara iba a tener la fuerza o la facultad de apartarlo del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sin embargo, miramos en estos tiempos, en el tiempo que nosotros miramos, que qué tan fácil podemos mirar de que nos podemos apartar del amor de Dios, de que no se necesita estar pasando por angustias o por tribulaciones, ni tampoco por persecución o pasando hambres, para poderse apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En todos los años que hemos tenido de caminar en el Señor, hemos mirado cuántas cosas sin sentido, de aquellos de los cuales se han apartado del amor de nuestro Dios, por cosas complacencias, por cosas que son cosas materialistas. Se han apartado del amor del Señor por un trabajo mejor. Se han apartado del camino del Señor por andar buscando tener aquí una estabilidad económica.
y las cosas aquellas en las cuales se buscan para traer solamente complacencia, satisfacción a lo que es una vida terrena, una vida carnal, y son las que han estado apartando a multitudes del amor de Dios. Y es peligroso por cuestión de que miramos que pueblo de Dios llega en el llamado de Dios, reconocen al Señor Jesús como su Salvador, pero en un espacio de meses, tal vez un año, 2, y vamos mirando esa recaída espiritual de aquellos que van perdiendo su pasión de estar en Dios, su anhelo de estar en Dios. ¿Y qué podríamos decir de aquellos de los cuales también han sido falsamente instruidos? Donde se les enseña que el estar en Cristo Jesús es el estar lleno de bendiciones materiales. Y cuando aquellas bendiciones materiales en las cuales ellos creyeron con todo su corazón no llegan a sus vidas, entonces lo que ocasiona es que ellos mismos se van retrayendo de haber aceptado al Señor Jesús como su Salvador y aún creen en una manera conscientes de que en realidad entregarse a Dios es estar lleno de todas las complacencias y los bienestares terrenos que aquí humanamente se pudiese adquirir o alguien los tuviese. Y no es así, porque ese mensaje no es en sí el mensaje genuino y verdadero del cual encontramos en la palabra de nuestro Dios. No, el mensaje de nuestro Dios no implica en beneficios por excelencia o prioritarios de las cosas que aquí humanamente nos pueden hacer feliz. El mensaje de nuestro Dios no es de este mundo, por eso nos dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, no consiste en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje se materializa, entonces la fe solamente se reduce a las cosas que son materiales. Aún el apóstol Juan nos dice y que tengamos mucho cuidado y usa esa expresión de cariño diciéndonos: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, el enamorarse más de las cosas de este mundo, enamorarse de nuestro Dios, ya implica una decaída y un apartamiento, un alejamiento del amor de Dios, que no fue provocado por angustia, ni por tribulación, ni tampoco por los otros que menciona aquí el apóstol Pablo, de cuestión de ángeles, de principados, de potestades, y todas aquellas cosas en las cuales va declarando aquí que tuvieron que ver en una manera directa de influenciar la mente y el corazón del creyente para apartarse del camino del Señor. Solamente cuando el ser humano, el cristiano que se entregó al Señor sinceramente, pero que empieza a enfocarse en las cosas de aquí, pueden ser la causa donde va decayendo su relación con Dios y se va apartando poco a poco del camino de nuestro Dios. Ya no siente ansiedad de estar en Dios, ya no siente desesperación no alimentarse de Dios, ya no extraña los ambientes espirituales, porque ahora se han estado llenando por placeres y complacencias en las cuales no traen un acercamiento a nuestro Dios. Entonces es triste mirar que entre el pueblo, que no son situaciones difíciles, pero sin embargo se apartan del camino de nuestro Dios y ponen el amor de Dios en una situación muy barata. Por eso es que aún el apóstol Pablo nos reprende tajantemente diciendo: el que no amase al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué? Porque Pablo es el que declara que no hay absolutamente nada en lo cual tenga la facultad de apartarnos del amor de Dios, si es que nosotros en realidad nos hemos entregado con todo nuestro corazón a Él. Él nos va a guardar, nos va a fortalecer, nos va a seguir dando la capacidad para seguir nosotros aguantando, si es que de Dios viniese angustia a nuestras vidas. Dios nos va a capacitar para aguantar la tribulación, si de parte de Dios viniese a nuestras vidas.
si tuviésemos de pasar persecución y sufrir por causa del nombre del Señor, Él nos va a dar la fortaleza. Si tuviésemos de sufrir hambres, como lo declara aquí, y aún tuviésemos que también confrontar desnudez, peligro o aún ser pasados por cuchillo, todo ello no tiene la facultad de apartarnos del amor de Dios cuando hemos rendido completamente nuestro todo a nuestro Dios. Pues no hay absolutamente nada, porque hay una garantía específica para el pueblo de Dios, tajante y clara, que nos menciona en la palabra de nuestro Dios en el versículo 38 y 39, donde hay una seguridad que nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que venga nos puede apartar, pero lamentablemente uno solo se aparta de Dios. Porque no hay nada, vuelvo a repetir, que tenga facultad o poder para apartarnos del camino de Dios, del amor de Dios. Uno es el que toma la decisión. Cuando pasamos por situaciones difíciles, donde nos rendimos al problema o nos rendimos a nuestro Dios para que nos ayude a sobrellevar el problema. Cuando viene angustia sobre nosotros y nos dejamos consumir por la angustia, y cuando le damos cavidad a la angustia, entonces estamos poniendo nuestra mente a que se vayan generando cuantas turbaciones, pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos, y así poco a poco nos vamos consumiendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos rendimos nosotros a la angustia y no nos rendimos a nuestro Dios para que nos ayude a salir a flote, a salir adelante en medio de la angustia. Por eso es que Él mismo nos dice en el Salmo 23, todos reclamamos y decimos que el Señor es mi pastor. Lo mencionamos: y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esa expresión implica en lo que estamos declarando aquí, que aunque andemos nosotros en valle de sombra o de muerte, o sea, en angustia, en aflicción, o en lo que de parte de Dios tuviésemos que pasar, no nos puede apartar del amor de Dios, porque el amor de Dios es fuerte. El amor de Dios no podría encontrar las palabras para declarar en una manera en lo que podríamos expresar el amor de Dios, que es tan fuerte que nada nos puede desprender de Él. Nada nos puede a nosotros desbloquear o desprender de ese amor maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces ahora nosotros somos los que tenemos que tener cuidado de hacer la decisión correcta, de cuidar bastante nuestra relación y nuestras decisiones cuando estemos pasando por el valle de sombra y de muerte. Cuando llegue la angustia, llegue el dolor, la persecución, o como aquí se menciona, cuando tengamos de pasar, tenemos que estar conectados con nuestro Dios para que nuestra decisión siempre sea que queremos estar en Dios. Que nuestra decisión sea siempre apegada a nuestro Dios. Que nuestra decisión esté conectada con el Altísimo, con nuestro Dios. Y cuando eso esté, vamos con toda facultad poder declarar lo mismo que el apóstol Pablo declara aquí, diciéndonos que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y se me hace curioso por cuestión de que nos dice que ninguna criatura. Pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, ¿cómo he encontrado yo personas que le echan la culpa a alguien más porque se apartó del camino del Señor? No, pues yo dejé el camino del Señor porque fulano de tal me dijo esto, porque fulano de tal me dijo esto. ¿Qué expresión tan estúpida es esa? De decir que dejamos el camino del Señor por la conducta de alguien más, porque alguien más me sacó la lengua, porque ya no me habló, porque me dijo. Cosas tan simples, cosas de niñería, que es una vergüenza
declarar que se aparta del camino del Señor por la culpa de alguien más. Todavía si alguien más le estuviese cortando el pescuezo, o alguien más todavía le tuviese una pistola, pero no, cosas tan sencillas, tan simples, por las cuales el pueblo de Dios, llamado entre comillas cristiano, se aleja del camino de Dios. Y cuando dan esas expresiones, solamente son unas expresiones en realidad de niñerías, que solamente es una autojustificación para apartarse del camino del Señor y ir volverse otra vez como el perro a su vómito, o como la puerca lavada al lodo. Lo declara el apóstol Pedro, y no es en sí que se apartó que por fulano de tal o por este otro que tuvo la culpa. No, y está lleno el ambiente, está lleno de mucho pueblo que en un tiempo se llamó cristiano caídos, derrotados, porque enjuician, o sea, se justifican y enjuician a los demás que por causa de aquel o por causa de este otro se apartó del camino del Señor. ¿Qué acaso vinimos al Señor por la causa de algún fulano? No venimos al camino del Señor por ese amor, porque la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, que no es el Señor el que se entregó por nosotros. ¿Y cómo es posible que por el fulano nos apartemos del camino del Señor? ¿Quiénes se apartan del camino del Señor por cosas que en realidad no tienen sentido? De otros se apartan del camino del Señor porque las cosas no le salieron como le pegó su gana, porque el trabajo que deseaba no lo tuvo y él puso en tela de juicio su fe en Cristo Jesús. Porque las cosas de este mundo no las adquirió. Las cosas materiales no llegaron a su vida como pensaba y creía, y aún lo declaraba diciendo: yo tengo fe que Dios me va a dar esto. Y cuando no le llega lo que anhelaba y deseaba, porque puso su fe en las cosas materiales y sin darse cuenta puso a Dios como que si Dios fuese su Walmart o su mandadero. Y cuando no recibió lo que esperaba y deseaba, entonces se hace frívolo. Se hace frívolo. Ya no sirve a Dios con temor y temblor. Entonces está muy lejos de que podamos declarar la declaración que menciona aquí el apóstol Pablo, de aquellas cosas en las cuales él retó y declaró diciendo que nada de esto puede apartarme del amor de Dios. Qué convicción de este hombre de Dios. Que Dios nos ayude para que también en nosotros podamos cultivar esa fe genuina, verdadera, inmovible, de estos gigantes hombres de Dios, como lo fueron los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo, de la tremenda declaración que nos da, de que tiene, por cierto, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiénes podrán tener esa fe y esa facultad de dar esta declaración? O la declaración de la que él mismo menciona en el versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Pregunta. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? O como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Habrá en nosotros esa convicción de declarar que todo lo que en el libro santo, especialmente en el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, donde declara todas sus tribulaciones, todas sus angustias, sus persecuciones, nada de ello tuvo la facultad y el poder de poder hacer que Pablo se retrajese de seguir sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero eso decía que qué tan descarada es sinvergüenzada la del cristiano de estos tiempos, donde se aparta del amor de Dios por cosas que no tienen sentido, por simpladas. Que Dios nos ayude para guardar nuestra convicción en Cristo Jesús
y poder, con la ayuda de nuestro Dios, dar una declaración como la ha declarado aquí el apóstol Pablo. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Todo lo que puedo decir es, Señor, ayúdame para que yo pueda decir esta expresión y tener la convicción de que nada en realidad nos aparte de tu amor. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.